Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, amigos. Esta noche me corresponde el privilegio de llevar la palabra. Esta noche vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer esta prédica. Padre bueno, Señor, que estás en los cielos, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, mi Rey, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Señor, sabemos que donde dos o tres están reunidos en tu nombre y estás tú. Esa noche, Señor, rendimos nuestro corazón a ti. Nos humillamos, Señor, delante de tu poderosa mano para que seas tú obrando, Señor, ayudándonos en cada una de las circunstancias, Señor, de nuestras vidas. Padre bendito, Señor, sabemos que en ti hay poder, Señor, que nosotros estamos cubiertos debajo de tus alas. Padre bendito, nosotros, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, sabiendo, Señor, que tú ya pagaste el precio por cada uno de nuestros pecados, pero también por cada una de nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a comenzar diciendo lo más importante. Y lo más importante es la palabra del Señor. Comenzamos con el Evangelio según Mateo. Mateo 8. Mateo 8, 16 al 17 dice la palabra del Señor. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nosotros podemos darnos cuenta a través de esta palabra cómo el Señor no necesita otra cosa más que su palabra. No necesita otra cosa porque Él tiene una gran autoridad. Así como como le dijo al centurión: solamente di tu palabra para que sea realizada. Y el Señor se sorprendió de encontrar tal fe, ¿verdad? Y el Señor dijo, o sea, realmente le maravilló la fe de ese hombre, de ese centurión. Pero bueno, nosotros regresando a esto, nos damos cuenta que el Señor con esa autoridad, Él tenía la autoridad para reprender los demonios. Y ciertamente cuando los demonios estaban frente a Jesús, ellos la reconocían, ellos se maravillaban y ellos mismos sabían quién era Jesús. Y qué tremendo es que los hombres que estaban presentes no pudieron reconocerle teniéndolo presente. Nosotros hoy tenemos un gran reto, y es que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé el discernimiento, que nos dé la capacidad en el Señor para que nosotros podamos saber encontrar la sabiduría y el discernimiento para poder detectar realmente y poder probar los espíritus como dice la palabra. Ahora, nosotros comenzando el tema, estamos hablando de un tema que se llama la sanidad divina. La sanidad divina, y es justamente cuando se termina lo que el hombre puede hacer, cuando se termina las posibilidades a través de la ciencia, las posibilidades a través de lo que puede desarrollar el hombre, entonces comienza el poder maravilloso de Dios, la gloria del Señor comienza a descender. Nosotros sabemos que justamente hay muchas personas en el mundo entero que están padeciendo por el COVID-19, pero nosotros sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes y potestades de maldad. Nosotros entendemos por la palabra que no estamos peleando con un enemigo físico, sino que lo que nosotros estamos peleando es una batalla espiritual. Y hoy el Señor nos va a permitir conocer las herramientas en las cuales nosotros tenemos que fijar nuestra mirada y nosotros saber que Él en todo momento
ha prometido estar con nosotros. Para esto vamos a comenzar a ver algunas partes, algunos ítems de esta prédica. La primera parte habla acerca de la provisión en la redención. El problema de la enfermedad y las dolencias está mezclado con el pecado de la enfermedad y de la muerte. Fíjese bien, muchas veces nosotros no tenemos una relación clara, y no todas las personas que fallecen es porque están pecando. Si usted se recuerda de una parte de la escritura, y es cuando le preguntan a Jesús, ¿y quién pecó, este o que se había sido sus familiares? Él dijo que no pecó ni este ni ninguno de sus padres. Entonces, el conocimiento de la palabra a nosotros nos hace llegar a la conclusión de saber que, que no siempre, no en todos los casos, eso se desarrolla de una forma, digamos, o se relaciona de una forma directa. A veces es porque Dios quiere llevarse a sus mejores guerreros. Dios quiere llevarse a las personas que Él ama. Y Dios quiere tenerlos consigo porque todos queremos tener con nosotros a las personas que amamos. Eso es importante. Nosotros queremos tener a nuestros amigos. Nosotros queremos tener a nuestra familia cerca. Y eso es bueno. Y eso es agradable delante de los ojos del Señor. Pero fíjese bien, ¿por qué vino y ellos dicen eso? A veces son posturas doctrinales, son cosas que suceden, pero realmente cuando nosotros vamos a ver aquí de fondo hay cierta clase de problemas, y son causas que son de tipo espiritual, como por ejemplo el pecado. El pecado que se encuentra reflejado a través de una cita bíblica en Juan 5, capítulo 5, versículo 5 y siguientes. Dice la palabra del Señor: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, dice la palabra. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: él me sanó. Él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Realmente aquí vemos una proyección de la religiosidad de las personas, una proyección de lo que el ser humano en su doctrina pretende alcanzar, pero vemos que el amor y la misericordia de Dios no está pegado a la doctrina. El amor y la misericordia de Dios es superior a cualquier doctrina. Él no iba a esperar que se terminara ese día de reposo para hacer su misericordia. No iba a esperar que pasara el tiempo para poderle ayudar, porque Él tenía enfrente la necesidad. Él tenía enfrente la persona que le estaba pidiendo ayuda. Muchas veces nosotros tenemos personas que nos están pidiendo ayuda y nosotros decimos: mira, la próxima semana te voy a poder ayudar, porque ahorita vieras qué ocupado estoy, vieras que realmente no tengo tiempo. Y realmente con eso nosotros no estamos agradando al Señor, más bien nos estamos apartando de agradar al Señor. Y usted sabe que nosotros tenemos que tratar de estar en la voluntad del Señor.
porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Fíjese bien, eso es en relación a lo que tiene que ver con el pecado. Ahora, si nosotros vemos otra causa espiritual también, tiene que ver también con lo que es el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 9 dice la palabra, versículo 17. Leo yo, dice la palabra 17. Y respondiendo uno a la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, lo sacude y echa espumarajos, y traje y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echa, en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Oiga esa palabra, qué hermosa, porque al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Nosotros vemos aquí como el Señor tiene el poder sobre el espíritu inmundo, pero nosotros también tenemos que detectar que existen otro tipo de causas como las enfermedades también, ¿verdad? Y no todas tienen una relación directa con lo que es un espíritu inmundo. Algunas son necesariamente naturales específicamente y no todas las causas son espirituales, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener el discernimiento para poder detectar eso. Luego, pasando al otro punto, hablamos acerca de la revelación con respecto a la voluntad de Dios. Aquí el Señor, a través de la palabra en Éxodo 15:26, el Señor establece claramente en su palabra cuál es la declaración de Dios. La declaración de Dios dice la palabra, Éxodo capítulo 15, versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Oiga qué palabra más hermosa. Aquí el Señor hace una declaración totalmente poderosa para nuestra vida, porque la palabra del Señor es poder y usted y yo tenemos que no solamente conocerla, sino gozarnos y sabiendo que Él está con nosotros, que Dios está con nosotros y que no solamente Él tiene planes y propósitos de bendición para nuestra vida, y nosotros debemos de gozarnos sabiendo que esas promesas son para sus hijos. Ahora, en relación a lo que es el ministerio de Jesús, nosotros podemos ver a través del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23, nosotros nos damos cuenta claramente acerca de lo que establece la palabra. Y dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias,
los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y dice la palabra, y los sanó. Nosotros a través de esta palabra podemos darnos cuenta qué importante es cuando alguien tiene poder de Dios. Porque cuando alguien tiene ese poder y esa autoridad, como Jesús, nosotros nos damos cuenta que la fama se difundió a través de toda Siria, dice la palabra. Y cuando esa fama se difunde, no solamente le llevan a las personas que están enfermas, sino también a aquellas personas que como hoy están deprimidos, que como hoy se sienten acongojados, que como hoy están pasando momentos de tristeza, de depresión, de angustia, y están buscando encontrar esa respuesta. Y para mí, Jesucristo es la respuesta a cualquier angustia, a cualquier depresión, porque el Señor lo dijo claramente, yo soy la verdad, yo soy el camino, y nadie va al Padre si no es a través de mí. El Señor lo dijo claramente y nosotros a través de eso podemos darnos cuenta que poder tiene el Señor para poder curar a los enfermos, si está en su voluntad. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios no es siempre la misma. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría necesaria para poder detectar esa situación. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Isaías, en el capítulo 53, versículos 4 y 5, nosotros ahí vamos a encontrar la provisión de la expiación de Cristo. Usted sabe que Jesús pagó el precio a través de la expiación, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y dice la Escritura en el versículo 4 y 5 del capítulo 53. Ciertamente, dice la Escritura, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, dice la Escritura, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice la palabra, fuimos nosotros curados. Nosotros tenemos que tener esa confianza y esa tranquilidad, sabiendo que el Señor ya lo hizo todo en la cruz del Calvario y que Él ya tuvo esa expiación sobre nuestros pecados, pero también sobre nuestras enfermedades, y que por su llaga nosotros ya hemos sido curados de todo tipo de enfermedad, y que Dios va a permitir que suceda lo que tiene que suceder sobre la vida de cada uno. Pero nosotros tenemos un tiempo sobre la faz de la tierra, y eso no lo va a determinar lo que es una enfermedad, lo va a determinar la voluntad de Dios. Hay una parte de la Escritura que a mí me impacta mucho y habla acerca de esto que les voy a decir. Cuando el Señor dice claramente, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Eso simplemente lo que nos llama es a una reflexión, nos llama a establecer un vínculo con el Señor de dependencia, pero una dependencia sana, una dependencia de lo divino, una dependencia maravillosa en la cual nosotros podemos ver cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su misericordia para nuestra vida, y nosotros podemos fácilmente detectar a través de eso cuánto Dios nos ha amado, cuánto Dios nos sigue amando y cuánto el Señor nos ha perdonado. Porque cuando yo me pongo a pensar sobre el perdón y la misericordia del Señor, realmente me quedo maravillado, porque el perdón de Dios es infinito. El plan del Señor para la salvación de cada una de las almas es maravilloso, y nosotros tenemos que saber que en esa bondad y en esa misericordia nosotros hemos sido aceptos en el amado, nosotros hemos, hemos sido tomados en cuenta, tenido, hemos tenido ese espíritu de adopción. Dios ha tenido a bien el maravillarse
el maravillarse, bueno, el tener más bien la misericordia y poder tomarnos en cuenta a cada uno de nosotros, más allá de que nosotros seguimos siendo hombres y mujeres pecadores, pero unos pecadores que somos esforzados, unos pecadores que somos personas que queremos hacer la voluntad del Señor, que queremos agradarle, que queremos estar cerca de Él, que queremos ayudar en la medida de lo posible a llevar su santa palabra, a poder hacer la voluntad del Señor. Sabemos que en el caminar, lógicamente nosotros de alguna manera siempre nos vamos a equivocar, de alguna manera nosotros siempre vamos a cojear de un lado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que confesar esos pecados porque tenemos un abogado y ese abogado no falla, es Jesucristo, el justo. Y nosotros también tenemos que saber que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende en todo, porque Él ya vino a la tierra, ya tomó forma de hombre siendo Dios, y Él ahora está con nosotros, porque vive por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque nosotros somos sellados por el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que saber que a través de esto el Señor vive en cada uno de nosotros y nosotros tenemos que tener una relación, una intimidad con Él para pasar un tiempo de refrigerio en el cual nosotros nos podamos gozar en su presencia. Leo lo que dice la palabra para que podamos ver la provisión de la expiación. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es lo que decía yo antes. Y le preguntó a su discípulo, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oiga qué hermoso. Dice la palabra, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice el Señor. Fíjese que a través de eso nosotros podemos darnos cuenta que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos que Él solamente iba a estar un tiempo sobre la faz de la tierra y que después de ese tiempo el Señor tenía que partir, ¿verdad? Y que luego iba a venir la noche, un tiempo un poco más difícil, un tiempo de, de dificultades, un tiempo como el que estamos viviendo ahora, un tiempo en el que muchas veces vemos pruebas muy duras o vemos cosas como difíciles para la humanidad, como la guerra, los rumores de guerra, vemos los falsos cristos, vemos muchas cosas que ya están predestinados dentro de la palabra, establecidos dentro de la escritura como algo que va a suceder. Siguiendo con la prédica de lo que es la sanidad divina, nosotros vemos algunos obstáculos que existen para la sanidad. Uno de esos obstáculos para la sanidad lo encontramos en el libro de Santiago, cuando nosotros vemos exactamente lo que dice la escritura. Dice que son los pecados que no han sido confesados. Y esto está en Santiago 5:16. Dice la escritura, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo fielmente en el poder de la oración. Creo que Dios nos ha dejado esa tremenda herramienta para que nosotros no solamente clamemos por nosotros, sino que tengamos el poder para poder interceder por los demás, por aquellas personas que hoy están sufriendo. Muchas personas, por ejemplo, si Dios ha permitido que su iglesia esté sana, si Dios ha permitido que, digo, algunos, ¿verdad? Porque algunos están enfermos. Si Dios ha permitido que algunos de nosotros todavía estemos sanos, Dios ha permitido que hoy tengamos vida, es para que nosotros tengamos esperanza en el Señor y que nosotros podamos
no solamente tener esperanza en el Señor, sino nosotros podamos tener eh, una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también que tengamos una confianza plena en el Señor y que podamos esperar en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová, dice la palabra. Salmo 40. Y eso es algo hermoso porque el tener esa paz, esa tranquilidad y el esperar en el Señor, eso no es fácil. No es fácil porque hace que nosotros creamos en las promesas de Dios, hace que creamos y dice la palabra que más bienaventurado es aquel que sin ver cree, dice la Escritura, y nosotros nos nombramos bienaventurados porque así lo dice la palabra. Nosotros podemos darnos cuenta a través de la Escritura que existen muchos obstáculos, no solamente este que acabo de mencionar, sino que existen muchos más. Y nosotros podemos darnos cuenta como el libro de Lucas 13, capítulo 13, versículo 11 al 13, dice la palabra. Esta es, eh, dice la palabra, es sobre el obstáculo sobre la opresión o la esclavitud. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, dice la palabra, y glorificaba a Dios. Qué hermoso es saber que nosotros tenemos un Dios sanador, tenemos un Dios todopoderoso, pero muchas veces hemos recibido muchos milagros de parte de Dios, pero no siempre tenemos ese corazón para poder ser agradecidos. Yo creo que la gratitud es algo grande, es algo maravilloso que nosotros debemos de practicar entre nosotros, pero ya no digamos con Dios. Dios ha hecho regresar de la muerte a mucha gente. Dios ha hecho que muchas personas que teníamos eh, un destino ya no lo tengamos por su maravilloso poder, por por sus grandes misericordias. Y nosotros podemos darnos cuenta que el Señor siempre nos ha ayudado y siempre nos va a seguir ayudando porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Otro de los obstáculos para la sanidad divina es el temor a la ansiedad. Fíjese lo que dice este capítulo de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros a través de esto nos damos cuenta que nosotros lo que tenemos que hacer es rogarle al Padre. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde en su mano poderosa, porque poder tiene el Señor para ayudarnos, para guardarnos, para que nosotros podamos saber que no estamos solos y nosotros tenemos que venir luego con acción de gracias delante de Él. Y muchas veces tenemos que dar esa acción de gracias antes, antes de que suceda el milagro. Y nosotros tenemos que estar en paz. Y por eso dice la palabra que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque muchas veces lo lógico es que cuando nosotros tenemos una enfermedad, estemos afanados, estemos tristes, estemos deprimidos. Eso es en el ámbito natural, pero en el ámbito espiritual nosotros tenemos que gozarnos, como dice la Escritura en el libro de Santiago, que nos encontremos en sumo gozo, dice la palabra, cuando nos encontramos en diversas pruebas. Fíjese, no es fácil,
No es fácil porque para usted y para mí es una situación difícil mientras nos encontremos en este envoltorio de carne y hueso. Y es realmente difícil, pero para nosotros es muy difícil, pero para Dios no. Por eso dice que la escritura que acabo de leer en Filipenses 4, del 6 al 7, que nosotros no nos afanemos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Y usted cree que hay algo imposible para Dios? Pues yo le quiero decir que para mí y para lo que dice la escritura, sobre todo que lo más importante es lo que dice la escritura, habrá algo imposible para Dios, dice la palabra. Habrá algo imposible para Dios. Usted sabe la respuesta igual que yo, y la respuesta es, no hay nada imposible para el Señor. Y nosotros tenemos que estar tranquilos sabiendo que el Señor va a obrar a nuestro favor y que Él siempre va a estar guardando nuestro corazón. Porque la palabra, usted sabe, habla sobre eso y dice que por nada estemos afanosos y nos da un consejo más, ¿verdad? Hay otros obstáculos de los cuales no voy a hablar por factor de tiempo, pero habla acerca de los desengaños, habla del factor de la gente como otro obstáculo y habla de la enseñanza que no está basada en la Biblia. Entonces, todos esos son factores que generan un obstáculo para que llegue la sanidad divina. Nosotros podemos encontrar la sanidad divina a través de algunos pasos que tenemos que dar, pero sobre todo debemos de estar buscando el rostro de Cristo, porque el rostro de Cristo es lo único que nos hace a nosotros tener la llave para poder alcanzar la salvación, que ya la alcanzamos a través de Jesús. La gracia también ya la alcanzamos, bendito sea el Señor. Pero la sanidad divina nosotros la podemos alcanzar a través de algunos pasos. Y quiero comenzar a enumerarlos porque son varios. Pero quiero compartirlos con ustedes porque nosotros es importante que demos esos pasos que tienen mucha relación. Antes de comenzar, quiero decirles que tienen mucha relación con la fe, que tienen mucha relación con la parte de confianza en Dios, del amor hacia el Señor, del respeto hacia el Señor, y que nosotros del temor que nosotros tenemos que tener de ese Dios todopoderoso. Y nosotros tenemos que saber que Cristo está con nosotros. Bueno, siguiendo con esto, vamos a establecer los pasos que debemos de dar para alcanzar lo que es la sanidad divina. Número 1. Estar seguro de que nos encontramos en una buena y sana relación con Dios. Estar seguro de que nos encontramos en una buena y sana relación con Dios. Porque es importante, porque acuérdense que en la medida que nosotros somos hijos, nosotros podemos pedirle de una manera diferente al Señor. Si nosotros somos criaturas y no somos hijos, pues es una situación muy, pero muy diferente. ¿Por qué? Porque el Señor dice la palabra en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que estando en una buena relación con el Señor, nosotros podemos pedir, y la Biblia dice, pide y se te dará, dice la palabra. Pide y se te dará. Qué cosa más hermosa es que nosotros tengamos la confianza que cuando nosotros pedimos al Padre, Él tiene inclinado su oído para escuchar nuestra voz. Qué hermoso saber que existe un Dios que a pesar de que usted y yo le fallamos constantemente al Señor, Él siempre tiene inclinado ese oído y siempre tiene ese tiempo, porque muchas veces nosotros estamos esperando que algún amigo o alguna amiga de nosotros tenga tiempo para escucharnos, pero yo quiero decirte que muchas veces tu amigo o tu amiga
va a estar ocupado o va a querer, o tú vas a querer hablar con él, o te va a pasar un problema a las 3 de la mañana y probablemente tu amigo o tu amiga estén dormidos. Pero el que no duerme, el que siempre va a estar feliz de hablar contigo, ese se llama Jesucristo y Él es Dios y Él es quien desea que nosotros estemos en su presencia. Otro de los pasos que nosotros debemos de dar es buscar la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Así lo establece Mateo 6:33. Dice la palabra: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es realmente hermoso saber que Dios nos dice que van a haber añadiduras. Y lo triste es que a veces la gente busca las añadiduras antes que el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios promete que va a dar algunas añadiduras, las cuales las personas generalmente buscan. Quiero decirte que el reino de Dios y su justicia es algo que va a llenar nuestro corazón, que va a hacernos ser felices, que nos va a plantear la vida con unos ojos diferentes, permitir ver de una manera diferente, con unos ojos espirituales, los cuales van a poder ser abiertos cuando nosotros busquemos al Señor. Porque la palabra dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea que nosotros tenemos que primeramente buscarlo a Él, ¿verdad? El tercer paso que nosotros tenemos que dar es saturar nuestra vida con la palabra de Dios. Saturar nuestra vida con la palabra del Señor. El cuarto paso que nosotros debemos de dar es que aunque nosotros no recibamos la sanidad divina en el momento, o podemos no recibirla, porque la voluntad de Dios solo depende de Él y de su soberanía. Nosotros tenemos que permanecer en Él. Y eso sí es algo muy importante, porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados a que las cosas sean como nosotros queremos. Y la vida no es así, al menos la vida espiritual. Esto lo encontramos reflejado en Juan capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice la escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Y realmente no podemos hacer nada sin el Señor. Nosotros no podemos lograr nada sin Él. Nosotros tenemos que pedirle y que suplicarle que nos ayude a salir adelante. Sobre todo en circunstancias como las que estamos viviendo. Y me refiero no solamente a la pandemia, me refiero a la crisis social, a la crisis política, me refiero también a la crisis de salud que existe en el mundo. Nosotros tenemos que clamarle al Señor, que es el único que puede cambiar todo, incluso puede cambiar la mente y el corazón de aquellas personas que tienen un corazón duro y que tienen una cabeza dura, como dice la Escritura cuando se refería a Faraón, de dura cerviz, personas de dura cerviz. El quinto paso que nosotros debemos de dar para que exista esa sanidad divina es pedir las oraciones de los ancianos de la iglesia. Fíjese bien,
Muchas veces nos hace falta el pedir ayuda, porque nosotros nos sentimos que como nosotros vamos a andar pidiendo ayuda. Pues yo quiero decirte que es importante el pedir ayuda y que es de personas humildes y de personas sensatas el pedir ayuda. Yo quiero decirte que es importante saber hasta dónde nosotros podemos llegar y que siempre hay personas que son mejores que nosotros. Y la palabra nos llama a que nosotros tengamos en mejor estima a los hermanos que nosotros mismos. Fíjese qué bonito, porque si nosotros hiciéramos eso, nosotros diríamos, por ejemplo, oh, este hermano tiene esta y esta cualidad, y esta hermana tiene esta y esta cualidad, y nosotros sentiríamos por la humildad el deseo y la necesidad de buscarles para que nos ayuden, cosa que generalmente no sucede, pero que Dios nos ayude a tener esa humildad y ese deseo de buscar a las personas que saben mucho más que nosotros. El paso número 6 es asistir a un culto que exista, donde exista un ministerio de sanidad. Yo creo que todas las iglesias después de esta crisis van a estar muy interesadas en formar un ministerio de sanidad. ¿Por qué? Porque justamente nosotros vemos que es muy necesario, ¿verdad? Para, para los tiempos finales, porque la iglesia tiene que protegerse, que cubrirse con la sangre de Cristo, pero tiene que tener un ministerio intercesor para que pueda prevalecer, ¿verdad? Y aunque la palabra habla claramente que la iglesia va a prevalecer, ¿verdad? Y ese es un poder que el mismo Jesucristo ha delegado en la iglesia, ¿verdad? Y que todo va a pasar, más la palabra del Señor no va a pasar nunca. Nosotros tenemos que buscar los medios y creer en lo que Dios ya nos dijo con antelación. El séptimo paso para dar es confiar en el poder de Cristo. Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, dice la palabra. Eso quiere decir que si nosotros estamos pidiéndole al Altísimo, si nosotros le estamos pidiendo al que todo lo puede, al Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnipresente, al Dios bueno, nosotros vamos a recibir, sin duda, si está en la voluntad de Dios. Nosotros vamos a recibir su respuesta en el tiempo del Señor. Por eso tenemos que armarnos de fe, de paciencia y de constancia para poder recibir de Dios todas sus maravillas. El número 8 habla, el paso número 8 que nosotros debemos de dar, dice, permanecer esperando en fe la sanidad, porque no es lo mismo que yo lo reciba de una vez a que yo permanezca esperando. El hermano le dice a alguien, ¿y usted cuánto tiene esperando su milagro? 20 años. Hombre o mujer de fe. Hombre o mujer que le crea al Señor. Y nosotros debemos de decir, wow, de verdad eso es algo digno de imitar. Porque nosotros tenemos que tratar de imitar lo bueno, lo santo, lo amable, ¿verdad? Porque nosotros, el Señor nos ha dicho que cuando nosotros encontremos eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que imitarlo. El paso número 9 habla acerca de que el propósito mayor de Dios para nuestras peticiones. Muchas veces nosotros estamos pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame en esta situación, esto y lo otro, porque yo deseo esto y esto. Y muchas veces Dios tiene un propósito diferente, Dios tiene un propósito mayor, porque recuerde usted que los pensamientos de Dios son mayores que los pensamientos de nosotros y que nosotros muchas veces estamos muy lejos de comprender lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Pero fíjese que qué hermoso es saber que nosotros tenemos un Dios que nos comprende en todo, un Dios perdonador,
y un Dios que quiere que usted y yo tengamos ese corazón perdonador, un corazón hermoso para alabar con nuestras acciones al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar por muchos momentos difíciles y la Biblia lo dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice la palabra. Nosotros a través de esto que está escrito en la palabra, lo único que tenemos que tener es fe y confianza en el Señor, que Él está con nosotros. Yo quiero decirte esta noche, iglesia, el Señor lo ha prometido. Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. El Señor está con nosotros, Él nos está guardando, Él nos está dando no solamente esa sanidad divina, sino que también nos está dando una protección divina. Y yo creo que es el lugar, la hora indicada para bendecir el nombre del Señor, para decirle gracias, gracias Señor, porque reconocemos delante de Dios y delante de los hombres que es tu mano poderosa, Señor. Reconocemos, Señor, que es tu amor y es tu misericordia la que nos ha alcanzado. Reconocemos, Padre, que has sido tú, Señor, quien has enviado, Señor, a sus ángeles, Señor, de alto rango, Señor. Ha sido tú, Padre Celestial, Señor, quien nos ha guardado, Señor. En esa mano poderosa, Señor, ha sido tú, Señor, y solamente tú. Y por eso, Señor, tú te mereces toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza y toda la victoria, Señor. Todo eso lo hemos declarado en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y el paso número 10 que, que tenemos acá para alcanzar la sanidad divina es reconocer que Dios nunca nos va a dejar. Eso lo encontramos en el capítulo 49 de Isaías. Dice la palabra, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice la Escritura. La hermosa palabra, la repito, dice la palabra del Señor. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca, dice la palabra, me olvidaré de ti. Y es algo muy hermoso porque el amor terrenal más parecido al del Señor, el amor de una madre que nos ha llevado en su vientre durante 9 meses y algunos hasta más. Quiero decirte que ese amor generalmente es algo maravilloso, generalmente es algo que Dios pone en cada una de las mujeres y qué bueno por eso. Pero algunas mujeres justamente hacen a un lado ese amor que Dios ha depositado en sus corazones y se olvidan del hijo de su vientre. Se olvidan de que han llevado 9 meses a ese hermoso bebé. Pero dice la palabra que aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y es una promesa hermosa porque nosotros tenemos que descansar en las promesas de Dios. Nosotros tenemos que descansar en lo que Dios nos ha prometido y nosotros tenemos que descansar en la provisión del Señor, en esa redención, en esa revelación de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ver no tanto los obstáculos, sino que nosotros tenemos que ver los pasos que nosotros tenemos que dar para poder alcanzar esa sanidad. Finalizamos orándole al Señor y dándole las gracias por el privilegio de haber predicado esta noche su santa y bendita palabra. Dios Todopoderoso, Señor, esta noche te damos gracias, mi Rey, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado. Hasta aquí, Señor, tú has permanecido con nosotros, Señor, como lo has prometido. Gracias, Señor, porque la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles,
Tú permaneces siendo fiel, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por estar con nosotros en los momentos más difíciles, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, Dios de la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, sabiendo que en ti hay poder, Señor. Gracias, mi amado Jesús, porque sabemos, Señor, que muchas personas, Señor, no han sido sanos, Señor, por medio de una medicina, por medio de una sanidad a través de lo que pueden hacer los médicos, aunque los médicos son personas, Señor, que han entregado todo por la vida. Y bendigo la vida de cada uno de los médicos, así como de cada una de las enfermeras y de cada uno del personal que tiene que ver con la medicina, porque son personas, Señor, valiosas, personas, Señor, que han puesto su corazón, su vida, Señor, para servirte, porque el servicio, Señor, que están haciendo ellos, Señor, es de gran bendición para la humanidad. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Nosotros nos vamos a trabajar y confiamos, Señor, en que tú nos vas a guardar, Señor, y que tú nos vas a, a proteger, Señor. De igual manera, Señor, cuando alguna familia, cuando algún amigo, con algún hermano, Señor, se encuentra, Señor, contaminado, sabemos y confiamos, Señor, que eres tú, Señor, quien va a dar la respuesta. Eres tú, Señor, quien va a traer la medicina. Eres tú, Señor, quien va a traer ese bálsamo para poder curar a estos amigos, hermanos, Señor, en Cristo. Dios Todopoderoso, gracias por el privilegio de predicar esta noche. Bendigo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, bendiciones.